Estimados, lo primero, agradecerles su asistencia. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que puedan, que algunos vivan en estas comunas que estamos pasando por una transición, que ya por último podamos salir a dar una vuelta a la calle, por último, dado que por lo menos nosotros acá en Tigay estamos desde, creo que el 14 de marzo estamos, más o Sí, menos como esa fecha, estamos en cuarentena, literalmente. Pero bueno, vamos a partir. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve perfecto? No hay ningún sí. problema. Perfecto, entonces vamos a partir. Bueno, este webinar es distinto a los últimos anteriores que hemos hecho. Este es mucho más genérico, por decirlo así. Aquí vamos a hacer una presentación del portafolio completo de soluciones que tiene Google, principalmente GCP, o sea, Google Cloud Platform, para nuestros clientes y que ustedes pueden hacer uso, y la idea de esto es que puedan sacar ideas y después se contacten con nosotros y empecemos a ver de qué forma los podemos apoyar nosotros como Gigabytes, o también que conozcan un poco más de las distintas soluciones que existen en Google. Un poco la agenda, bueno, introducción, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a hablar un poco de Gigabytes y también de Google, de por cómo ha nacido Google en temas tecnológicos. Y después nos vamos a enfocar directamente y hacer una pasada muy genérica por todos los pilares que tiene GCP, como es Management, Cómputo, Storage, Networking, todos los temas de Data Analytics y por último finalizar con temas de Machine Learning. Vamos a hablar un poco de los servicios que entregamos nosotros como Gigabytes y los podemos apoyar, a ver si les hace algún tipo de match o les puede llegar a servir en un futuro. Y por último, conversar, y ahí va a ser un poco más micrófono abierto, de algunos casos de uso, o si alguno quiere, pues, podemos abrir el micrófono para que nos comente un poco qué les gustaría ver con GCP o cómo los podríamos apoyar en una próxima reunión, obviamente mucho más, eh, no más, interna, por decirlo así. Bueno, como presentación, primero presento a Nicole, que fiel escudera prácticamente, acompaña en todos los webinars. Nicole Thompson es Sales Specialist de un segmento S&E, S&B, ve algunas cuentas corporate, bien heterogéneo en su segmento de cuentas, pero cualquier tema comercial o primeras reuniones que necesiten pueden contactar a Nicole, está su correo. Y bueno, ¿quién les habla? Christopher Bunstein, yo soy preventa de GCP para Gigabytes y también está mi correo ahí por si tienen algún tipo de duda o consulta. Nos acompaña bastante gente también de Gigabytes. Está el área de marketing como Adolfo, Bárbara, que la pueden ver ahí en la lista de personas que están acá. También nos acompaña Nicolás Hofstad, que es Sales Specialist de cuentas corporate o enterprise. Así que también pueden contactarse con él si llegan a tener algún tipo de duda o consulta. Para partir, bueno, Gigabyte, muy brevemente, somos una empresa que tenemos operación tanto en Santiago de Chile como en Sao Paulo, Brasil. Tenemos más, ahí me quedé un poco desactualizado, pero tenemos cercano a los 1.400 clientes. Eh, Se nos ha premiado durante muchos años como líderes en ventas de Google Cloud. Llevamos más de 14 años como empresa. Somos partner premier desde el año 2010. Y un dato por el lado de G Suite, sí, que es la parte ofimática, hay más de 300.000 usuarios ya migrados a la plataforma. Y aquí quiero hacer un poco el énfasis en cómo funcionamos en Gigabyte. Algunos de ustedes puede que lo sepan, pero Gigabyte trabaja únicamente con tecnología Google. O sea, nuestra marca única como partner de Google que somos, trabajamos solamente con la marca Google, no trabajamos ni con Azure, ni con Amazon, ni con Oracle, ni con ninguna otra marca. Nos enfocamos directamente a poder entregar soluciones Google. E internamente, nosotros nos dividimos en dos grandes pilares si los queremos ver de esa forma. Uno que es el pilar de G Suite, que es toda la parte ofimática, que ustedes bien conocen, algunos son clientes de nosotros con el lado de G Suite, que es el tema del correo electrónico, Google Drive, todas las herramientas de ofimática directamente, entre otras. Y el lado que nos convoca es el lado de Google Cloud Platform, que es todo lo que es infraestructura o plataforma como servicio. O sea, todo lo que es como el fierro duro, por decirlo así, lo vemos por el lado directamente de lo que es GCP. Para partir temas de cloud, una pequeña introducción, el por qué cloud y por qué ahora. Y me gusta mucho esta analogía que hace mucho tiempo, muchos años atrás o cientos de años atrás, todos los pueblos, hogares o aldeas tenían su pozo de agua propio directamente. Entonces tú llegabas, bajabas tu balde, sacabas tu balde de agua,
hervías el agua o lo utilizabas de la forma que tú necesitabas y tenías tu pozo directamente para poder sacar la información. A medida que fue avanzando el tiempo, empezaron a existir las compañías de agua potable, por decirlo así. Y tenemos nuestros grifos en cada una de nuestras casas y nosotros cuando tenemos la necesidad de agua, abrimos nuestra llave, rellenamos, tomamos agua, cerramos la llave y perfecto. Entonces lo que quiero mostrar es que el cloud funciona de esa misma forma, por lo menos con Google funciona de esa misma forma. Nosotros vamos a pagar únicamente por el consumo de esa agua que vamos a sacar desde el grifo. O sea, existe por detrás de la nube, o en este caso de la llave de agua, un equipo gigantesco velando porque el agua esté sanitizada, cumpla con todos los requisitos necesarios, en el caso del cloud, de que sea segura, ese tipo de cosas. Entonces, la analogía entre el pozo del agua y el grifo es prácticamente cómo funciona el cloud. O sea, nos vamos a enfocar en pagar solamente por lo que uno va a usar, utilizar. No irnos a un pago del 24 por 7, siempre y cuando, por ejemplo, tenemos máquinas de que no tenemos que utilizarlas sábados y domingos, por dar un ejemplo, o ambientes preproductivos que sabemos que tenemos que prenderlas una cantidad de horas al día o cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va un poco ligado a lo que es esta lámina, donde hablamos de la promesa original del cloud y la realidad del cloud. Eh, la promesa original del cloud era realmente usa solo lo que necesitas y paga solo por lo que usas directamente. Pero eso en verdad mutó en cierta forma y se transformó en, perfecto, pero necesito que me hagas un prepago por los próximos 3 años, podemos hacer un forecasting para ver cuál va a ser el consumo durante un año o 3 años, etcétera. O sea, lo que nosotros buscamos con Google en realidad es realmente poder entregarles la mejor solución para que paguen realmente solamente lo que van a utilizar. Existen las formas de poder entregar descuentos asociados a un uso continuado, a ese tipo de cosas, pero nuestra principal punta de lanza, por decirlo así, es realmente paga por lo que vas a utilizar. ¿Por qué Google y por qué Google es diferente? Y se divide en muchos puntos que los vamos a tocar como ven en la siguiente lámina. Infraestructura a escala. O sea, esto, todas las infraestructuras y todos los data centers, o zonas y regiones, como así lo denomina Google, tienen muchas máquinas las cuales escalan dependiendo de las necesidades que tengan los clientes. Pero tú perfectamente puedes tener una máquina y ves que el tráfico que está teniendo tu máquina está casi llegando a tope en el nivel de procesamiento, en el nivel de RAM, etcétera. Entonces, existe la forma de que esto escale de forma automática, siempre cuando tus ojos lo vean, para que obviamente no se te vaya a disparar lo que es el consumo. Luego, líderes en seguridad. Tienen que pensar de que Google es una empresa que nació en la nube directamente. O sea, ¿qué mejor cliente para GCP, por decirlo así, que Google.com? O sea, somos líderes en seguridad. Existen cientos de papers de formas anuales que se van entregando, buscando vulnerabilidades, buscando la mejor solución, la mejor seguridad, perdón, para nuestros clientes. Temas de innovación. Google es una empresa que busca y siempre ha buscado lo mejor para optimizar su buscador de búsqueda, o YouTube, que también es uno de los clientes de los mismos servicios de Google, es buscar cómo mejorar aún mejor la experiencia de los usuarios en todos los sentidos y que todo funcione de forma segura, rápida y concisa. Entonces, el tema de innovación es muy importante, dado que Google, cuando encuentra alguna tecnología nueva, que en una lámina un poco más adelante voy a explicar algunas cosas que ha descubierto Google, llega y lo pone a disposición de la comunidad, que se engancha mucho con lo que es de Open Cloud. Bueno, temas de inteligencia artificial, creo que todos ustedes los que están acá ya conocen todas las bondades que logra entregar Google a nivel de inteligencia artificial o de machine learning, por decirlo así. Basta con solamente poner 3 letras, por decirlo así, en el buscador de google.com y ya te va entregando miles de opciones. Lo mismo con YouTube o para aquellos que tengan celulares Android, Google Fotos. Cuando te pregunta, oye, la niña de esa foto es la misma niña de esta otra foto, es la misma niña que aparece en el fondo de esta foto, y después de un mes te hace un collage diciendo, logramos juntar las fotos de tu hija, por ejemplo. Obviamente hay mucha información cruzada y muchos procesos internos de Machine Learning, lo cual permite lograr hacer ese tipo de cosas. Y de Open Cloud, como les había comentado, muy ligado al tema de innovación, la idea es Google cuando detecta algo nuevo, lo disponibiliza a la comunidad. O sea, open source prácticamente.
Hablando un poco ya de los distintos data center o zonas que, como así lo llama Google, dentro del globo terráqueo, ven todos los puntitos azul son todos los data centers y todas las líneas amarillas que encuentran son los enlaces de fibra que tiene fibra oscura, de hecho que es subterránea, va obviamente por debajo de los océanos y va interconectando. Y todos los data centers están interconectados, entonces funciona Google como un gran clúster. Entonces perfectamente tú puedes tener servicios en el data center que está en Brasil, por ejemplo, y también puedes tener servicios en Estados Unidos como forma de réplica o viceversa. O si tiene la operación de tu empresa radica en Europa, también puedes tener los servicios en Europa. Entonces te permite poder jugar mucho con eso. Y lo otro muy importante, como está todo interlazado y todas las redes son propiedades de Google, no utilizamos redes de terceros. Eso es sumamente importante y eso hace de que aumente mucho más la velocidad interna dentro de lo que son los procesos dentro de Google. Bueno, a continuación una imagen aérea de lo que es una zona directamente, y para que tengan un poco el- la dimensión del tamaño de lo que es un data center en Google, eso es un estadio de fútbol soccer, o sea, de fútbol normal, del fútbol que jugamos acá en Chile, no el que juegan los gringos en Estados Unidos. Entonces, para que puedan ver un poco la dimensión del tamaño y no sé si han logrado ver las noticias, pero sería una muy buena noticia para nosotros. Ustedes saben que en Chile existe un data center ya de Google, el cual hoy día entrega únicamente los servicios de G Suite. De G Suite y CDN, que es de GCP, que es una especie de caché para que pueda alojar ciertas imágenes o información para que sea más rápida la navegación de alguna de sus aplicaciones. Pero ya está en construcción el segundo data center de Google en Chile y se confirmó la construcción de un tercer data center en Chile, lo cual nos va a decir que nos vamos a transformar en zona. Y eso implica de que nos vamos a convertir en un puntito azul próximamente. Se habla de que esto debiese ser, yo creo que va a ser durante el 2021, fines de 2021, quizás 2022, pero yo creo que va a ser durante el 2021, por lo menos esa es la promesa que está haciendo Google hoy día para todos sus clientes. Como les hablaba, el tema de innovación es muy importante y lo que les decía, cuando Google detecta distintos tipos de soluciones, las comparte al mundo. De hecho, van a ver muchas cosas que probablemente han visto en otras marcas directamente, como lo que es Hadoop. Hadoop nace desde Google, él lo crea y lo disponibiliza a la comunidad. Después llegaron otras marcas, le hicieron ciertas modificaciones y los venden como producto de ellos, pero el creador de algunas de estas componentes, como ven directamente acá, es Google directamente. Es Google. Otra de las puntas de lanza muy importantes, por ejemplo, es todo lo que es la tecnología Kubernetes. Todo lo que es el trabajo de contenedores directamente se trabaja y se orquesta directamente a través de Kubernetes, que fue creado por Google. Y por último, lo último que tenemos, que salió el año 2019, creo que 2018, por ahí, es lo que es Anthos, lo cual nos permite un trabajo híbrido entre nubes. Pueden ser nubes de distintos colores o puede ser on-premise, poder trabajar en un ambiente realmente híbrido. Entonces puedo tener algunos workloads de forma on-premise o de forma física, por decirlo así, y complementarlos con los servicios de GCP que vamos a ver a continuación. Pero ¿por dónde empezamos en la nube? Para aquellos que están partiendo con tema de nube, hay 4 pilares fundamentales que tienen que tener muy claro cuando vayamos a partir con alguna iniciativa o algún proyecto en la nube. Uno, y es uno de los más importantes, es el tema de identidad. Todo lo que son las políticas de IAM, todas las políticas, perdón, de seguridad, de ingreso y de acceso de nuestros usuarios. Poder entregar una jerarquía, una estructura jerárquica, perdón, donde podamos decir, ya, perfecto, Nicole Thompson va a tener acceso a esta API o a esta solución directamente, pero no a esta otra, porque no le corresponde, no tiene por qué ver esa información. Poder generar ese tipo de cosas nos va a ayudar mucho en el futuro para poder prevenir temas de seguridad, de que haya filtración de información, de que haya algún tipo de vulnerabilidad y también para tener todo realmente como orquestado como debe ser. Entonces, algo muy importante que se debe partir es la gestión de identidad de los usuarios. Luego, el tema de redes, algo muy importante, como les había comentado, Google funciona como un gran clúster, entonces es muy importante el poder crear las redes, subnets, configurar cloud routers, las mismas, poder conectar VPNs directamente si necesitan generar algún tipo de túnel, tenemos esa disponibilidad y todo eso asociado a las reglas de firewall para, obviamente, como mucho foco, lo que es la seguridad, que es nuestro tercer pilar fundamental.
Entonces, eso es muy importante para poder establecer políticas y restricciones para toda la organización. O sea, que podamos restringir carpetas, proyectos, el uso de alguno de los servicios, la creación de los servicios también. Es muy importante que solamente algunas personas de nuestras organizaciones tengan acceso a eso. Y por último, tema no menor que a todos nos va a pegar muchísimo, que es el tema de la facturación. Google nos permite a través de su consola llevar un monitoreo prácticamente al segundo del consumo de nuestras aplicaciones o nuestras APIs directamente. Entonces, eso nos permite configurar una cuenta de facturación, nos permite generar alertas. Yo, por ejemplo, les pongo un caso muy simple. Yo tengo un presupuesto para levantar máquinas virtuales, por ejemplo, de $1000 mensuales. Perfecto. Entonces, levanto una máquina, levanto otra máquina, pero ya definí bien mi identidad, entonces tengo 2 personas solamente que pueden levantar máquinas. Y ellos empiezan a levantar máquinas y las ponen que sean elásticas, o sea que a mayor consumo vayan creciendo. Pero donde mis ojos te vean, como te decía. Entonces podemos generar alertas de que, por ejemplo, al 50% del consumo de esos $1000, o sea, $500, me gatille una alarma y me diga, oye, ¿sabes qué? Estamos al día 10, por ejemplo, bueno, hablemos de agosto. 10 de agosto, y llevas el 50% de tu presupuesto gastado. Ojo ahí, ojo con eso, porque quiere decir que tu presupuesto que tenías de $1000, estamos solamente el día 10 y ya consumiste la mitad. Así que ojo con apagar algunas máquinas o bajar un poco la cantidad de procesadores o de RAM para poder abaratar un poco de costo. Entonces nos permite tener una gestión completa y absoluta sobre los costos que vamos a tener de nuestras APIs. Luego, bueno, aquí no quiero enredarlos, pero aquí lo que mostramos prácticamente es lo que les mostraba en la agenda. Son todos los pilares que tenemos y cómo dividimos nosotros las soluciones hoy día de Google Cloud Platform. Como bien les dije, tenemos un pilar de management, que está IAM, que es todo lo que es el gestor de identidad, donde podemos ingresar a todos nuestros usuarios. Obviamente, todo esto se facilita aún más si ustedes son clientes hoy día G Suite. Esto nos permite aún una gestión mayor aún, por decirlo así. Luego tenemos una herramienta Stackdriver, que la voy a entrar en detalle un poco más adelante, que ve todo el tema de monitoreo. Luego pasamos a un pilar, yo diría uno de los más conocidos, junto con el de data, más conocido, que es el de cómputo. Disculpen, voy a que desaparezca el cuadrito gris de abajo. El de cómputo, donde tenemos Compute Engine, que es todo lo que son máquinas virtuales, del tamaño que se nos ocurra. Después, si nos queda un segundito, les voy a mostrar en la consola algunas de las opciones que tenemos para poder levantar máquinas. Tenemos todo lo que es Kubernetes Engine, que es todo el orquestador de contenedores, como les había dicho eso. No sé si alguno de ustedes trabaja con microservicios, con Dockers. Bueno, Kubernetes es la solución o la API que te permite orquestar todos estos recursos directamente y ver cómo están funcionando, agregar balanceadores de carga sobre los contenedores, etc. Y luego tenemos App Engine. ¿Qué es App Engine? Es una herramienta, vamos a entrar un poco más en detalle, pero nosotros podemos alojar en App Engine nuestro aplicativo y este aplicativo va a escalar a nivel de recursos dependiendo de la necesidad que tenga. Por ejemplo, yo parto con App Engine y una vez que lo paso a producción, un portal de e-commerce, por dar un ejemplo, llega una persona, llegan 10 personas, llegan hasta 100 personas y eso funciona con una vCPU con tanto de RAM y funciona súper bien. Pero se nos acerca un Black Friday y vemos que de 100 personas que visitaban diariamente nuestra página, pasamos a 1.000.000 de personas. Bueno, App Engine va a llegar y va a escalar de forma automática, cosa de que nuestro sistema no se caiga. Luego pasamos al pilar de storage. Esperen un segundito. Pilar de storage, donde tenemos diversos motores de bases de datos, tenemos base de datos no SQL, tenemos, por ejemplo, Bigtable, que es una herramienta principalmente para poder tener datos al segundo. Un ejemplo muy clásico es poder alojar toda la información de dispositivos de IoT, por ejemplo. O sea, algún sensor que vaya entregando segundo a segundo, por ejemplo, la temperatura o, por ejemplo, los camiones de Codelco que utilizan muchos sensores, poder ver, hacer un análisis preventivo de cuánto es el tiempo de vida útil de cada uno de los repuestos que tengan esas máquinas. Lo podemos enganchar con Bigtable para tener una información mucho más concisa y al segundo para poder hacer nuestros análisis más adelante. Bueno, yo creo también la estrella de la casa, vamos a hablar un poquito más adelante también, es Cloud Storage. Cloud Storage es prácticamente un disco duro infinito donde podemos guardar absolutamente todo. Se utiliza para data lakes, se utiliza para guardar información importante, videos de seguridad de sus empresas, audio, fotos, archivos CSV con datos, etcétera, etcétera. Y esto se engancha, que lo vamos a ver en el pilar de data, con otras soluciones para poder hacer analítica sobre estos datos.
Luego pasamos por networking, como ya les comenté, un pilar fundamental donde podemos generar nuestra propia red interna gracias a VPC, tenemos balanceadores de carga, tenemos soluciones como CDN, la cual nos permite generar como una especie de caché y como les dije, es el único servicio que podemos entregar desde el data center de Chile actualmente. Ya en muy poco tiempo ya vamos a llegar con el data center acá en Chile donde vamos a poder ofrecer prácticamente todas las soluciones que están viendo en pantalla dentro de lo que es Chile. Obviamente soluciones DNS e Interconnect en caso de algunos clientes que quieran conectarse directamente a la red de Google con una menor latencia. Luego pasamos a un pilar fundamental. Como les dije, el de cómputo es algo muy importante y el de data también, dado que tienen productos estrella. BigQuery, que lo vamos a ver más adelante, que es una solución de data warehouse serverless, o sea, no tienes que preocuparte de hacer un sizing sobre eso, es solamente ver cuánta información vamos a guardar y cuánto es el consumo de esa información que vas a tener de forma mensual. Dataflow, una herramienta de TL, Dataproc, muchos lo van a conocer como lo entregan otras empresas, que es todo el clúster de Big Data, prácticamente. Con todas las soluciones aledañas, esto te permite levantar un clúster de Big Data y hacer como el trabajo, ya no es tan self-service, pero sí te permite la administración es muy self-service, pero todo lo que hay dentro de un cluster de Big Data necesitas un especialista, por decirlo así. Cloud PubSub, herramienta de mensajería, de publicar y suscribir, por decirlo así. Data Lab, espacio que tienen nuestros data scientists para empezar a jugar con la información, poder aplicar librerías, empezar a jugar, empezar a probar datos dentro de un entorno. Esto se asimila mucho, no sé si alguno lo conoce, lo que son los Notebook Jupyter, donde es este espacio que le podemos dar a estos data scientists para empezar a jugar con la información, para que después pueda pasar a un workload o a un flujo ya más específico. Y por último, el pilar de Machine Learning, que es no menor, donde tenemos CloudML, Speech API. Speech API es principalmente la herramienta que te logra hacer la traducción, o sea, no la traducción, la conversión, perdón, de audio a texto o de texto a audio directamente. Acá hay un caso bastante anecdótico de un cliente que tenemos, que es una empresa de cobranza, la cual necesitaba a través de IVR, que son los llamados telefónicos, poder grabar toda la conversación que se tenía con aquellos clientes que están en cobranza y poder transformarlo a texto, empezar a hacer un trato especial sobre ese texto y poder hacer distintos tipos de analítica sobre este texto para ver realmente qué tan eficientes son las llamadas o ver de qué forma o de qué mejor forma poder abordar a nuestros clientes para que puedan pagarnos. Es una de los tantos casos de uso que se pueden aplicar en temas de Machine Learning. Vision API principalmente puede hacer comparaciones de imágenes. Translate, creo que todos acá lo conocen, es el traductor de Google prácticamente. En todos los idiomas, si quieres le puedes hablar y te lo va traduciendo. Eso, piensen en todas estas soluciones que hoy día utilizan ustedes cotidianamente gracias a las soluciones de google.com o a toda esa suite, utilizarlos dentro de sus empresas. Yo creo que eso es lo más importante y así lo tienen que ver. Y lo mismo con Video API, obviamente, que es análisis de video. Algo muy importante para Google es efectivamente los launchers. Efectivamente nosotros trabajamos con herramientas de terceros. Perfecto. Herramientas de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que existen miles de marcas, obviamente, que entregan distintos tipos de solución. Y lo que buscamos nosotros siempre es que estas soluciones que ustedes ya han adquirido también se puedan complementar con todo el mundo GCP que estamos viendo en pantalla. Un caso muy emblemático y nos pasa muchísimo son, por ejemplo, las herramientas de visualización de datos. Acá aparece lo que es Tableau. Tableau es una herramienta de visualización de datos y de manejo de información o transformación de información o hacer flujos de información directamente. Bueno, nosotros con Tableau tenemos un conector, el cual nos podemos conectar a BigQuery, que es nuestro gran data warehouse. Entonces, eso te permite integrar distintas tecnologías de distintas marcas sin ningún problema. Y hay conectores nativos y hay otros tipos de soluciones que pueden revisar directamente en la dirección que aparece acá, que es cloud.google.com/launcher. Dentro del plan de management, si bien ya les hice un pequeño resumen, pero es prácticamente recordarles lo importante que es, por ejemplo, el Cloud IAM, que es Identity Access Manager, que es efectivamente todo el control de acceso refinado y visibilidad para administrar y centralizar, todos los recursos de la nube. Con el Identity Access Management podemos saber qué puede hacer y sobre qué recurso puede hacer algo. Acá es súper importante porque, por ejemplo, si hablamos de temas de data, yo quiero que el usuario, Nicole Thompson, por ejemplo, pueda ingresar a lo que es BigQuery, que es este Data Warehouse, pero solamente ver esta tabla, esta tabla, esta tabla, o esta sesión de tablas, o este conjunto de tablas, o este modelo únicamente, nos permite ese nivel de granularidad. Y eso se hace gracias a esto. Luego tenemos herramientas de monitoreo, como les había adelantado. Todo
la suite, por ejemplo, de Stackdriver, que hoy día tienen nombres o componentes muy puntuales, el más importante, el monitoring, el cual te permite enganchar el monitoreo a todo lo que son tus recursos, poder ver cómo están funcionando tu CPU, cuánto RAM estás utilizando, cómo están tus discos, de qué forma está funcionando tu red interna, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te permite, si bien, bueno, y funciona con GCP, también funciona con Amazon. Entonces te permite poder jugar también un poco con ser híbrido en ese sentido con el tema de monitoreo. Dentro de las otras importantes, por ejemplo, el trace, encontrar los cuellos de botella, qué está pasando. Hay otra herramienta de logging, perdón, no de logging, sí, de los logs, efectivamente. Entonces te permite revisar y hacer un análisis y que sea prácticamente automático de cómo están funcionando los logs, dónde están los errores, qué cosas podemos hacer para mejorar directamente. Cómputo. Si bien ya se los expliqué un poco en detalle, vamos a volver a repetirlo, que Compute Engine, todo lo que son cargas de trabajo, todo lo que son máquinas virtuales, se hacen a través de Compute Engine directamente. Todo esto está alojado en la infraestructura de Google. Tenemos la forma de trabajar con vCPU, podemos trabajar con procesamiento incluso de GPU y TPU, que es TensorFlow, el acrónimo de CPU, pero con TensorFlow. Es una unidad mucho más grande, la cual te permite una mayor cantidad de procesamiento de datos, mayor aún que la que te puede entregar un GPU directamente. Acá es súper importante que, por ejemplo, nosotros podemos partir con una máquina virtual de 4 vCPUs con 16 GB de RAM, por ponerles un ejemplo. De hecho, ahí con Nico los podemos ayudar a ver si podemos conseguir algún tipo de crédito para que ustedes puedan empezar a jugar ya con la tecnología de GCP. Pero es súper importante que después de un tiempo de uso, Google te va dando recomendaciones. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tienes una máquina de 4 vCPUs con 16 GB de RAM, pero hemos detectado de que tu máquina está al 10%, o sea, estás haciendo un consumo de un 10% sobre eso. Te recomendamos que la bajes a 2 vCPU y a la mitad de RAM, por darte un ejemplo. Eso no lo hace de forma automática, sino te da las recomendaciones y tú llegas y después puedes bajar un poco eso o nos puedes pedir ayuda a nosotros como Gigabytes para que podamos administrar toda tu infraestructura. App Engine, como ya les comenté, efectivamente es una plataforma para construir aplicativos y la idea es que escale de forma automática. Tú pagas principalmente por la cantidad de tráfico que tiene el App Engine directamente. Entonces te olvidas un poco de lo que es el sizing y de tener que tener balanceadores de carga, de que tu máquina virtual, por ejemplo, Compute Engine, sea elástica y vaya creándose distintas máquinas dependiendo de lo que necesitas, sino que esto funciona directamente según la necesidad y según la cantidad de datos o de personas, perdón, que ingresan a tu sitio y ver cómo esto va creciendo y decreciendo. Eso es súper importante. La nube de Google escala tanto como para arriba como para abajo. No está muy bueno la definición, pero la idea es esa, es que crece y el momento que deja de percibir tanto tráfico, decrece y vuelve a su estado original o a su estado mínimo para que pueda funcionar y eso les permite a ustedes ahorrar mucho en costos. Kubernetes Engine, como les dije, todo lo vinculado a contenedores de Dockers, existen muchas herramientas asociadas a lo que es Kubernetes, como es el Container Registry, donde puedes guardar cada uno de tus contenedores e incluso Google te va dando recomendaciones de cómo mejorar esos microservicios uno a uno directamente. Por último, Cloud Functions es una herramienta que es prácticamente un gatillador. Nosotros lo utilizamos mucho en algunas cosas, como por ejemplo, si llega un archivo a un Cloud Storage o para ponerlo en un lenguaje más simple, a un Google Drive, gatilla este proceso y envíalo a tal lugar. O agarra este proceso, abre el archivo, modifica esto, inserta una fecha de hoy y continúa. Te permite hacer ese tipo de cosas. Esto, bueno, es un poco lo que hablamos recientemente, pero quería hacer la distinción de lo que es el cloud. O sea, Compute Engine es todo lo que es IaaS, o sea, es infraestructura como servicio. Todo lo que es containers y App Engine es plataforma como servicio. O sea, tú solamente te preocupas de la plataforma y prácticamente de tu aplicativo, si lo desarrollaste tú en el desarrollo de tu aplicativo, pero todo lo que es la infraestructura está autogestionada por Google. Y directamente, Cloud Functions directamente ya también pasa a ser un PaaS/SaaS como servicio, es mucho más autónomo todavía. Entonces, efectivamente, eso es lo que buscamos mostrar un poco el matiz de las distintas soluciones que tenemos, desde lo más fierro o lo más duro, por decirlo así, que es el IaaS, y llegamos directamente a lo más serverless, que podría llegar a ser Cloud Functions o App Engine. ¿Cris? Dime. Perdón que interrumpa. Sí, sí, sí. Pero también es importante destacar acá que si bien el paso natural muchas veces, o lo que más evaluamos es Compute Engine, que son las máquinas virtuales,
a medida que vamos avanzando hacia lo que es plataforma como servicio, también va habiendo una optimización de costos y obviamente si tú quieres cotizar un servidor, lo más probable es que sea mucho más costoso que si tú pasas todo esto a una plataforma como servicio o incluso a Kubernetes. Eso, Entonces, eso es sumamente importante lo que dices, Nicole, porque efectivamente el pasar a containers requiere un esfuerzo bastante amplio en el sentido de inversión de horas de poder pasar de tu arquitectura monolítica a microservicios. Entonces, efectivamente, y como bien dice Nicole, es súper bueno la transición de partamos con llevar algunos procesos a un Compute Engine en tu máquina, a una máquina como una VM normal, y después ir pasando gradualmente por los distintos pasos para poder llegar que todo esté en microservicios y autogestionado prácticamente. pero si bien, por ejemplo, existe esa inversión inicial y obviamente hay que modificar quizás lo que tenemos, modificar el código en caso de pasar a Penguin o pasar efectivamente a contenedores en caso de Kubernetes, a largo plazo es un ahorro porque efectivamente a Penguin en costos es mucho más económico que Compute Engine. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos siempre que ojalá se vayan moviendo más hacia la derecha, uno para ser más autónomo y también para a largo plazo poder ahorrarse el costo. Exactamente, y costos no solamente asociados a lo que es la infraestructura, sino que también a la administración de Exacto. esta misma infraestructura. Entonces, te permite poder que tus recursos que actualmente en infraestructura se puedan dedicar a ver otro tipo de cosas, o otro tipo de proyectos. Déjame volver, perdón. Ahí estamos. Storage. Dentro del pilar de storage, como les dije, una de las cosas muy importantes es Cloud Storage. Cloud Storage, como les dije, es un gran disco duro donde podemos alojar mucha información de todo tipo, imágenes, audio, videos, archivos CSV, eh, Excel, que para nosotros no nos gusta hablar mucho de Excel, pero Excel, sabemos que existen los archivos Excel. Existen distintos tipos de Cloud Storage que los voy a mostrar en la siguiente lámina. Tenemos Bigtable, como les había dicho, es un servicio de base de datos NoSQL rápido, gestionado y escala de forma masiva, principalmente para poder ver temas de IoT, como les dije, o si tienen alguna solución que vaya inyectando mucha información segundo a segundo, Bigtable es su solución. Cloud Data Store, una herramienta de base de datos de NoSQL administrada, sin esquema, o sea, prácticamente cómo funciona una base de datos NoSQL o NoSQL. Cloud SQL, herramienta muy importante, motor de base de datos que utilizamos mucho en Google, que por detrás funciona con o MySQL, Postgres e incluso con SQL Server. ¿Cuál es la gracia del Cloud SQL? Es que es autoadministrado. Te permite, te olvidas de los backups, te olvidas de los updates, puedes tenerlo en HA sin ningún problema, alta disponibilidad, perdón. Sí, tú aquí tienes que decir cuántas, tienes que hacer un pre-sizing prácticamente, que es lo que necesitas, pero te ayuda mucho en la autogestión. Hablar un poco de los Cloud Storage, y aquí se me fue, lo dejé todo en inglés, les pido disculpas. Hablamos desde lo más frío, que es lo que está a mano izquierda, a lo más caliente, por decirlo así, que es a mano derecha. Así nosotros determinamos las distintas clases de Cloud Storage. Donde hablamos de lo más frío, es un costo muy barato de almacenamiento de la información. Por ejemplo, si tenemos que guardar algún respaldo anual, que nunca en la vida deberíamos recurrir a él a menos que tengamos una urgencia muy grande. ¿Cuál es el tema? El alojar esta información acá es muy barato, pero existe un costo asociado al retiro de esta información o a la consulta de esta información. Pero por el otro lado tenemos lo que es el regional prácticamente, que funciona como un disco duro o un Google Drive prácticamente, que te permite ingresar, sacar información o dejar un espacio compartido con muchos usuarios para que puedan iterar todos los días con esta información. Y tenemos multiregional también por un tema de seguridad, donde podemos dejar este bucket o el cloud storage o este disco en múltiples lugares, cosa de tener mayor seguridad, etcétera. Networking. Networking, como bien ya les expliqué, tenemos lo que es la VPC, que es la cloud virtual Virtual Network, perdón, de lo que es Google, que te permite generar todos los tipos de redes internas, lograr la interconexión interna de, ya sea, por ejemplo, si hablamos de máquinas virtuales, Compute Engine, hacer la interconectividad entre ellas o asociarla directamente. Todo lo que es la red interna la vemos con el cloud virtual, con la VPC, que se llama. Cloud Load Balancing, bueno, algunos de ustedes no sé si participó de los webinars anteriores, lo más probable es que lo repliquemos en un mes más, yo creo,
que es el balanceador de carga principalmente. El ejercicio que siempre hacíamos es levantar ciertas máquinas virtuales o dos máquinas virtuales, ponemos un balanceador de carga y empezamos a hacer inyección de datos para ver cómo esto crece más encima, y el balanceador de carga va derivando las distintas máquinas que se van creando, cosa de que la experiencia usuaria sea lo más transparente posible para nuestros clientes. Cloud CDN, herramienta, como les decía, entrega contenido de baja latencia y bajo costo utilizando la red global de Google. Es donde podemos alojar cierta información, cosa de que funcione como una especie de caché, cosa de que cuando accedemos a nuestro aplicativo sea mucho más rápida la carga de cierta información y de muy baja latencia. Cloud Interconnect, conéctate directamente a la infraestructura de Google. O sea, esto es un servicio empresarial. No es para todos, el costo hay que conversarlo directamente, pero existe la forma de generar una interconnect directamente a lo que es el site de Google. Cloud DNS, bueno, el nombre lo dice, servicio de DNS fiable, resistente y baja latencia desde la red mundial de Google. Data Analytics, principalmente uno de los pilares que más me gusta, para ser bien honesto. Existen distintas herramientas de Big Data Analytics que ya les hablé de algunas. Bueno, les hablé de BigQuery, les hablé de PubSub, les hablé de Dataflow, que es una herramienta de ETL, les hablé de Dataproc, el cual te permite levantar estos clusters de Big Data, y te hablé también les hablé, perdón, de lo que es Data Lab, que es este espacio para que nuestros data scientists empiecen a jugar. Y todas estas soluciones se enganchan directamente con las de Machine Learning, donde también les hablé directamente de esto, pero quiero llegar a esta siguiente lámina. Y aquí me voy a detener un poco, que es prácticamente así nosotros como Google vemos todos los proyectos de Big Data o de analítica principalmente. No tiene que ser Big Data. Puede ser analítica, puede ser BI, puede ser lo que sea, pero siempre pasamos por un proceso de captura de información, pasamos por un proceso, valga la redundancia, del mismo procesamiento de la información, del almacenamiento de la información, del análisis de la información y del uso de la información. Y para eso tenemos un sinfín de herramientas. Muchas de esas cumplen algunas mismas funciones, pero tienen su determinado sentido, por decirlo así. Y, por ejemplo, tenemos una herramienta transversal a casi todos los pilares, que es Cloud Data Fusion. Cloud Data Fusion es una herramienta muy interesante de utilizar, la cual te permite poder generar los workloads con todos estos aplicativos que ustedes ven acá, para poder decir, perfecto, yo tengo la información en un motor de base de datos MySQL que está on-premise. Quiero que te conectes a esa fuente, quiero que me traigas una tabla, quiero ver qué hay en esta tabla, veamos qué hay en la tabla, perfecto. Necesito que agregues la fecha de hoy día, quiero que modifiques esta otra fecha, quiero que me hagas un comparativo entre estas dos fechas y quiero que, por ejemplo, me normalices el número de cuenta o un número de root. Se le puede entregar ese distinto tipo de inteligencia. Yo, por ejemplo, con ese Data Wrangling que tenemos opción dentro de Data Fusion, Data Wrangling, para poder modificar la información, ¿qué hice? Déjame mutear. Eso. Ya. Con el Data Wrangling, ¿qué fue lo que hice? Por ejemplo, agarré un archivo plano, un TXT, que tenía todo el script de la película Star Wars, el episodio 5, donde aparecía Luke dijo tanto, Han Solo dijo tanto, tal cual, pero no está estructurado. Primero lo dejé como un archivo CSV y lo estructuré por pilar, que eso es sencillo, no habría ningún tipo de problema en hacerlo, con muchas herramientas. Pero ¿qué fue lo distinto que hice? Después dije, cada vez que tú detectes un espacio, quiero que cortes y me lo dejes en un campo distinto. Y eso que me permitió poder hacer la analítica después, de poder hacer el conteo de palabras que hacía cada uno de los personajes dentro de la película. Entonces eso te permite hacer un análisis directamente y Data Fusion te permite hacer ese flujo. Pero ya entrando directamente en cada uno de la captura. Como les dije, tenemos Cloud PubSub, el cual te permite publicar y suscribir cierta información o mensajería, por decirlo así. Cloud IoT, obviamente el nombre lo dice, todo lo que es tema de sensores, poder obtener toda esa información de sensores y poder alojar en algún lugar. Bueno, pasamos a lo que es el procesamiento. Cloud Data Flow, que es efectivamente una herramienta de ETL, la cual te permite extraer, transformar y cargarle esta información de distintas formas. Cloud Dataproc, ya se los había comentado en su momento, el cual te permite levantar un clúster de Big Data, hacer uso de este, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Acá hay un caso muy importante, por ejemplo, Data Fusion trabaja mucho con Dataproc. Entonces, para algunos procesos, él automáticamente te levanta un Dataproc, o sea, un mini clúster de Big Data, hace su flujo y se apaga. Entonces, tú solamente pagas por el consumo de esos segundos o esos minutos, o bueno, podríamos llegar hasta horas, dependiendo de lo que tengas que hacer, pero tienes por detrás toda esa infraestructura disponible para hacer el trabajo duro y el fierro necesario para poder trabajar con el dato que necesitas. Cloud Data Prep
herramienta principalmente que se utiliza para el procesamiento e incluso también para el análisis, que te permite preparar la data y dejarla mucho más limpia. Por ejemplo, si los routes vienen, perdón, si los routes vienen de forma desordenada o bien con distinta nomenclatura, esto te permite ir ayudando a afinar y a limpiar un poco esta información y a dejarla mucho más pulcra para poder entregársela después a los usuarios finales, que son los que hacen el análisis. Esperen un segundito, por favor. Luego pasamos a la parte de almacenamiento o de storage prácticamente. Y ahí, como les dije, como ya les comenté antes, tenemos la opción de Cloud Storage, que es este espacio sin fin o sandbox donde podemos guardar de todo. Y también podemos guardar mucha información en lo que es BigQuery, que es nuestra herramienta de Data Warehouse. Luego, el análisis, como bien lo dije, se repiten algunas cosas. Tenemos BigQuery, que te permite hacer análisis dentro de esta solución. Más adelante tengo un poco el detalle de lo que es BigQuery y lo vamos a conversar más a detalle. Y por último, el uso con herramientas de analítica avanzada y no tan avanzadas tampoco. Tenemos efectivamente todos los servicios que vimos anteriormente de todo lo que es Machine Learning, pero también tenemos herramientas, por ejemplo, una herramienta que es gratuita, que es Data Studio, la cual te permite hacer reportes, informes, dashboards, de la información que puede ser explotada directamente con BigQuery o con Google Sheets, no hay ningún problema. Y a todo esto se le puede agregar esta nueva API, la cual te permite AutoML, la cual Google te entrega ciertos modelos de Machine Learning ya preestablecidos, donde hay que tabular, hay que revisar bien la información, que esté bien limpia, para poder hacer estos procesos e iteraciones de Machine Learning. Continuando. Perdón, se me fue la pantalla para el lado. ¿Qué es BigQuery? Como les dije, BigQuery es una gran herramienta de almacenamiento de Data Warehouse que tiene Google, como bien aparece acá. ¿Qué nos permite BigQuery? Lo más importante está acá, es serverless y totalmente autoadministrado. O sea, yo hace muchos años, cuando partí en el tema de TI, principalmente en el tema analítica, me acuerdo cuando hablábamos de un Data Warehouse, siempre hablábamos de grandes máquinas con muchos procesadores, con mucha memoria RAM, para poder alojar y poder aguantar a todos los usuarios que tenían que ingresar al Data Warehouse, dado que el Data Warehouse generalmente es una herramienta que está toda la información de nuestra empresa y todos los usuarios acceden, porque es la gran fuente de la verdad que tenemos hoy día. Entonces, un tema muy importante para BigQuery es que es serverless. O sea, ustedes pagan prácticamente por la información que está guardada. Esto escala a petabytes. A ese nivel de información podemos meter dentro de lo que es BigQuery. Y también por la cantidad de megas que hagas por cada consulta. Entonces, en ese sentido, el usuario puede dejar un presupuesto asociado por persona, inclusive. Tú tienes $100 para hacer consultas durante el mes. Aprende a administrarlo, por decirlo así, en una forma. Y también que nuestros usuarios no hagan un select asterisco por sobre todas las tablas directamente, que pueden traer mucha información. ¿Y qué cosa es buena de BigQuery? BigQuery te avisa. Tú vas a hacer el consumo de 2 megas, 3 megas, 1 giga, 2 gigas, 1 tera, 15 teras, etcétera, 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 dependiendo de la query que haga y la complejidad que ésta tenga. ¿Qué es importante? BigQuery trabaja con SQL estándar, o sea, el lenguaje clásico de cualquier motor de base de datos funciona en BigQuery. Importante, bueno, hoy día, no sé si sabían, pero durante este mes, o no sé cuántas semanas, estamos con el Google Next y están saliendo cosas muy nuevas, innovadoras. Por ejemplo, salió algo muy vinculado a lo que es BigQuery, que se llama BigQuery Omni, el cual va a permitir trabajar directamente con Amazon y Google dentro de esta misma fuente que es BigQuery. Entonces, hay que entender bien todavía cómo va a funcionar eso, pero ya es un gran paso de que vamos a poder trabajar con multinube directamente con un gran data warehouse como es BigQuery. Casos de uso. Estos son casos de uso muy enfocados a la parte de data, y aquí sería muy importante ver si ustedes se ven reflejados, o bueno, hay una encuesta, tengo entendido, que ustedes pueden llenar, y ahí sería súper importante que ustedes nos puedan ayudar a completar esta encuesta, porque nos sirve mucho para saber de qué hacemos nuestro próximo webinar, cuáles son sus dudas, consultas, o si requieren también de una reunión más personalizada con ustedes y sus equipos para poder hablar de algún tema en puntual. Entonces, son casos de uso, por ejemplo, en el tema del retail, que está muy de moda hoy día, la probabilidad de desabastecimiento que pueden tener algunos locales, algunos centros específicos, que me imagino de estar pasando mucho con los supermercados hoy día, dado que todos estamos pidiendo a domicilio o intentamos hacerlo así por lo menos algunos. Ver también, poder entregar soluciones, ya sea con el análisis de BigQuery más Machine Learning, lo cual nos permite poder ver una elasticidad del precio, ver cómo puede fluctuar o puede cambiar este precio dependiendo de la demanda, por dar un ejemplo.
Luego pasando al área de finanzas, cómo administrar tu riesgo. Algo muy importante, la probabilidad de fraude. Tener la arquitectura, o sea, la infraestructura por detrás, la cual te pueda permitir, por ejemplo, si tú, Christopher Bunster, metiste tu tarjeta de débito en un cajero automático en Viña del Mar, que en 5 segundos no hagan un giro en Santiago, porque efectivamente eso es raro. Poder actuar de esa forma rápidamente, tenemos las herramientas y tenemos la tecnología para poder hacer ese tipo de cosas. Marketing, temas muy ligados y temas que han salido muchísimo. Probabilidad de churn. ¿Cómo logramos evitar o ver que nuestros clientes se vayan con la competencia o dejen algún tipo de servicio? Conversión de leads, que a nosotros nos pega muchísimo en una empresa de venta de tecnología. Ver cuál es la conversión de cada una de las personas. Poder entregar todas las herramientas analíticas necesarias para poder cumplir cada uno de estos casos de uso dependiendo de su industria. Casos emblemáticos de transporte, si lo queremos ver transporte, bueno, transporte puede ser el mismo caso de la uberización que ha pasado, pero por ejemplo, uno de los clientes más importantes que tiene Google es Spotify hoy día, el cual utiliza temas de Machine Learning para poder recomendarte canciones, listas, qué fue lo que más has escuchado. A mí me encanta que a fin de año me haga un análisis de qué fue lo que escuché más durante el año. Ese tipo de cosas lo podemos hacer con toda la tecnología de Google por detrás. Y ya hablando, para finalizar un poco lo que es este webinar, creo que estoy súper bien con la hora. Los servicios que entregamos nosotros hoy día como Gigabytes. Si bien les dije que esta sesión era de GCP, nosotros como Gigabytes somos una empresa única, obviamente, y trabajamos con el lado de G Suite, donde los podemos apoyar en venta de licencia, planes de adopción, implementación, perdón, o implantación, bueno, implementación, formación. Tema muy importante, el tema de formación yo creo que es fundamental, que va muy ligado a lo que es el cambiar la empresa. Los famosos tenemos un área que se llama Change Management, los cuales ayudan a hacer el cambio más gradual posible para todos los temas de G Suite. Luego, en temas de GCP, bueno, los vamos a apoyar en temas en la administración de su misma facturación o de las mismas cuentas, en armado de arquitectura, en implementaciones, supervisión, apoyo, operación, la misma consultoría, DevOps y contenedores y una atención personalizada también. Dentro de algunas cosas que podemos hacer como workloads dentro de lo que es GCP, backup y replicación en GCP, disaster recovery en GCP, seguridad, algo sumamente importante y que hacemos mucho nosotros en Gigabyte, que es el Manager Cost, es ver cómo está su facturación, cómo los podemos ayudar a disminuir su facturación o optimizarla directamente, cosa que sin un presupuesto puedan asignar esto a otros proyectos directamente. Uno de los pilares fundamentales que está empujando mucho lo que es Google a nivel mundial y por sobre todo también Google Chile, que es llevar la plataforma de SAP hoy día a infraestructura Google. Trabajamos con muy bajas latencias y tenemos formas distintas de poder llevar sus aplicativos SAP hoy día a la nube. Migrar máquinas de VMware directamente a GCP, trabajar con temas de Big Data, Cloud para Marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y los podemos ayudar, como le digo, hay muchos certificados de seguridad en los cuales los podemos ayudar y guiar para que todos sus workloads están dentro de algún tipo de compliance que ustedes llegan a necesitar. Y se me faltó la lámina de gracias, pero en verdad les agradezco mucho su tiempo. La idea es, bueno, si alguno tiene alguna duda o consulta o quiere conversar sobre algo, nos quedan unos 5 minutitos. Así que dejo micrófono abierto. No he visto el chat todavía. Déjeme revisar si hay alguna duda o consulta. No, no hay duda, Cris, ahí respondimos Perfecto. a algunos. Ahora Adolfo va a mandar también el formulario para los que quieran a lo mejor profundizar en algo y después los podemos contactar y también obviamente nos den su feedback para saber su impresión, porque eso nos sirve bastante para poder mejorar y a lo mejor quizá en otro webinar también hablar de otro tema que les pueda interesar. La idea es que todo esto que habló Cris obviamente tiene muchos pilares y profundizar en cada uno implicaría incluso un webinar nuevo, pero la idea es que nos vayan diciendo qué les interesa, que quizás se ajusta más a lo que ustedes necesitan para nosotros también ir ajustando los próximos webinars a eso mismo. Sí, de hecho nosotros hicimos un webinar de data y lo tuvimos que dividir en 2 días porque es tanta la información que hay y son tantas las soluciones que tenemos que realmente no basta con una sesión de 1 hora. Entonces, por eso les digo, es muy importante para nosotros y como es muy importante que llenen ese formulario para permitirnos ver y empezar a hacer un roadmap de cómo hacemos los siguientes webinars.
Claro, Pablo está preguntando si pueden encontrar la grabación de esta charla. Adolfo, quien también le envió links del Forms y les da la invitación también usualmente a los webinars, manda las grabaciones. Así que él también hace entrega de esa grabación del webinar, que es súper bueno para que puedan revisar o volver a ver quizás las partes que no alcanzaron, los que también llegaron tarde. Y ahí cuando lo revisen de nuevo también surgen nuevas interrogantes. Pero Adolfo lo envía y en caso que por alguna razón no les llegue, nos escriben nomás y se lo hacemos llegar personalmente a cada uno. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su asistencia, chicos. En verdad, muy agradecido. Espero que estén todos muy bien. Y será para una próxima. Ojalá llenen el formulario. Es como, su formulario es mi sueldo. No. La idea es que ojalá puedan llenar el formulario para ver cómo podemos guiar los siguientes webinars. Es muy importante para nosotros. Así que Así es. muchas gracias y que les vaya muy bien. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, hasta luego.